muchísimo, Nelly, cómo el Señor te fue preparando desde niña y luego Chihuahua, o sea, cómo se fueron dando las cosas para que hoy en día tus hijos puedan servir sus misiones, uno en el Congo, otro en Japón, y bendecir la vida de muchas personas, gracias a esa preparación que tuvieron desde pequeños. Yo siempre pienso que lo único que me va a llevar de esta tierra es el conocimiento que adquiera. Obviamente vamos a tener obras y todo eso, pero realmente lo único que te llevas es lo que aprendes. Entonces siempre la respuesta, si debo estudiar, la respuesta siempre va a ser sí, porque así nos quiere Dios, muy preparados, que conozcamos. Y no solamente por lo que nos vamos a llevar, sino por todas las bendiciones que vamos a tener en esta tierra, teniendo ese conocimiento. Vamos a irnos quitando límites, ¿no? A medida de que vas aumentando en el conocimiento y vas teniendo muchas más experiencias gratificantes. Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión acabo de invitar a una muy buena amiga de Chihuahua. Yo la conocí a ella cuando los dos estábamos jóvenes en el grupo de solteros del instituto. Ella se casó con un muy buen amigo mío y estoy bien contento de que haya aceptado platicar con nosotros en esta ocasión porque sé que está súper ocupada. De hecho, batallamos para coordinar agendas porque siempre está corriendo y durante la entrevista van a saber por qué. Ella es doctora en ingeniería biomédica, tiene una maestría en ingeniería biomédica, ambas las estudió en España. Además, ella, su carrera tiene dos ingenierías, es ingeniería en hardware y una en Electrical and Computer Engineering. La de hardware es en la Watch y la otra ingeniería es en Canadá. Entonces, bueno, como pueden ver, ella siempre está súper ocupada, es investigadora, es profesora universitaria, hoy en día es coordinadora de investigación y posgrado, y para mí es un gran honor presentar con ustedes a Nelly Gordillo Castillo. Nelly, ¿cómo estás? Hola Chuy, buenas tardes, bien, gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Ahora sí que ustedes son de los pocos casos en el que es difícil decidir porque tanto tu esposo como tú tienen unas carreras impresionantes y entonces ahora sí que cualquiera de los dos que hubiera aceptado la entrevista hubiera sido maravilloso. Estoy bien contento que la hayas aceptado tú porque sé que lo que haces es súper valioso, sé que has dedicado toda una vida a investigación, a desarrollo y yo creo que tu historia es muy interesante para todos los que nos escuchan. Gracias, Chuy. De hecho, pues estaba pensando, ¿no? Que hay muchas historias de éxito en la iglesia. Tengo amigos cercanos que tienen historias excelentes y algunos de ellos los has invitado tú aquí a tu conversatorio, ¿no? No, pues un gusto platicar como dices, como si nos hubiéramos encontrado y nos ponemos al corriente, ¿no? De lo que ha pasado con nuestras vidas en los últimos años. Así es, porque ya tiene algunos añitos que no nos vemos, nada más nos seguimos un poco en las redes sociales, pero pues obviamente no es lo mismo. Okay, ahora Nelly, platícanos un poco, ahora sí que empecemos desde el principio. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo creció Nelly Gordillo? ¿Cómo fue en sí tu niñez? Bien breve, te comento, somos una familia grande, somos 11 hermanos, 9 mujeres y 2 hombres. Y bueno, yo nací en Sinaloa, en Mazatlán, y luego crecí entre Sonora y Sinaloa, yendo de Mazatlán a Ciudad Obregón, a Culiacán, y ya de ahí me fui a Chihuahua, que es donde nos conocimos. Pero bien, fue una infancia accidentada, pero muy bien. Sabes que te digo accidentada porque hace poco estuve en un conversatorio relacionado con el Día de la Mujer, ¿no? Entonces me preguntaron por qué me había yo inclinado pues a estas áreas, ¿no? Y les comentaba que tuve un accidente de muy pequeña y entonces como que desde muy pequeña estuve muy en contacto con la parte médica, ¿no? Y les comentaba que tenía recuerdos de
verme al espejo, a lo mejor con aparatos, con un electroencefalograma o algo, y tener mucho contacto con mucha gente que estaba relacionada con las ciencias médicas. Entonces, pienso que de ese lado me obligó como a estar estudiando. Una de las cosas que le comentaba, tuve un accidente de fractura de cráneo, ¿no? Entonces, una de las cosas que me contaba mi madre es que le decían a ella que tenía que ponerme a aprender muchas cosas desde muy pequeña porque tenía que regenerarse allí todo lo que se había perdido, ¿no? Entonces, esto fue antes de los 2 años y desde esa edad estoy en la escuela. Sí, muy pequeña, muy pequeña. Y desde esa edad pues estoy en la escuela. Como en cierta forma obligada como para poder aprender y no perder habilidades, pero pues eso yo creo que me inclinó a estar siempre buscando que aprender, y si yo no lo buscaba, pues mi papá o mi mamá me lo buscaban, ¿no? Siempre me inscribían a todo, entonces oye, pero así fue la infancia. Qué difícil para tus papis, porque tan chiquita un accidente, y digo, 11 hermanos, o sea, no es nada fácil, porque si fueras una sola hija única, como sea, te pueden dedicar todo el tiempo. A ver, claro, vamos a atender a Nelly, vamos a ayudarla. Pero siendo uno de 11, complicado, ¿no? Sí, se dividían. Sí, me imagino. Ahora, Nelly, en tu niñez, ¿tenían carencias? ¿Tenían lo suficiente? No, afortunadamente teníamos lo suficiente. Mi padre era comerciante y entonces pues teníamos bien para vivir. Nunca batallamos en ese sentido. Ajá. Sí, súper bien. Y digo, ¿te gustó el aprender desde muy chiquita? Me imagino que eras dedicada en la primaria, en la secundaria, o pues, eras medio traviesa. Traviesa y dedicada. Sí, era muy nerd, la verdad es que sí era muy nerd. Pero me rompí la cabeza varias veces, o sea, por eso lo que te digo, que me subía a los árboles y todo eso, me peleaba con niños y todo eso. Pero sí, sabes que por esto mismo de las clases, que siempre me apuntaban a todo, como erróneamente me apuntaron a clases de programación. Tenía yo 11 años y entonces se abrió una escuela nueva y mi papá pensó que era una de escuelas de estas donde te enseñan inglés, y entonces nos apuntó a mí y a mi hermana, y bueno, por razones de la promoción que él había tomado, así como que no podíamos renunciar a eso, ¿no? O sea, como que ya estaba inscrita, ¿no? Habría que tomarle el curso, y nada que era programación, pero eran solamente adultos. Todos nuestros compañeros eran personas que ya trabajaban en empresa o que estaban, pues todos eran mayores de edad, yo tenía 11 años. Entonces, eso me obligó a mí a aprender a programar a los 11 años, con adultos, y a tener como ese contacto con personas mayores. Oye, y la programación en ese tiempo apenas empezaba, ¿no? O sea, sí, no existían las compus en casa, no había computadoras en casa, entonces, pues los lenguajes de programación eran súper básicos, así casi al nivel de ceros y unos, y luego, pues, fue un estudio de 3 años, y bueno, fui aprendiendo los diferentes lenguajes de programación, de manera que ya cuando las computadoras empezaron a estar en las escuelas y luego en las casas, pues ya podía yo programar, y eso se me facilitó muchísimo, pues, para elegir una carrera y para lo que hago actualmente. Ahora, aquí hay algo interesante, porque al final, al aprender programación, hoy en día han salido cada vez más lenguajes, más plataformas, es un universo completo, pero lo más importante, si es que entiendo bien, porque yo no me dedico a eso, obviamente, si entiendo bien, lo más importante es aprender a pensar como programador. O sea, la lógica de la programación es lo más difícil. Así es. Eso es lo más importante. Entonces, tú lo empezaste desde muy chiquita, cuando obviamente dices unos lenguajes muy básicos, pues sí, pero aprendiste a pensar de esa manera desde que tenías 11 años. Eso te debe haber abierto unas puertas en la vida, obviamente, porque no cualquiera tuvo esa oportunidad. Claro, de hecho era difícil, ¿no? Que como te digo, nadie tenía computadora, pero sí me facilitó muchísimo para cuando inicié mi carrera. Yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas en hardware, y en ese tiempo, pues obviamente casi ninguno de los que estábamos ahí estudiando hardware tenía una computadora, ¿no? O sea, era como wow, y obviamente casi nadie sabía programar. Entonces esa era una de las ventajas que yo tenía en comparación de mis compañeros, ¿no?
No, y además, lo que me comentabas ahorita, que a la hora de estudiar la ingeniería, la estudias en Chihuahua, pero que tiene validez o reconocimiento o alianza con una universidad en Canadá, entonces te empiezas a abrir aún desde el inicio de tus estudios, las puertas a nivel global, que es lo que ya nos platicarás más adelante, qué te llevó a España y todo. Ahora, Nelly, regresando a tu juventud, ¿en qué momento te mueves a Chihuahua? Cuando terminó la preparatoria, Okay. y fue así como al azar, ¿eh? Bueno, realmente no, pero en ese momento yo pensé que era al azar. Yo quería estudiar esto que te comento, hardware, y entonces en ese tiempo el internet apenas empezaba y yo me acuerdo haber ido a una biblioteca y busqué así, ¿cuáles son las universidades en México que ofrecen esta carrera? Y ya me apareció un mapa de México y venían marcadas algunas universidades, eran muy poquitas. Entonces así me tapé los ojos y hice así, caí en Chihuahua. Entonces, eso fue, así Defini decidí. definitivamente era el destino, ¿eh? O sea, tenías que llegar ahí a Chihuahua, pero qué curioso que lo has escogido así. Entonces, tu familia se queda en Sinaloa, Sonora, Sí, o se sea, se queda en queda en una Sinaloa y en cosa Sonora, y de te hecho, vienes tú sola. vengo yo sola a estudiar. Me acompaña un compañero que en ese tiempo tenía yo en la escuela. De hecho, a través de este amigo fue que yo conocí el Evangelio. Éramos Es lo que te, compañeros en la preparatoria y él me habla del Evangelio y de hecho fue bien gracioso porque nos conocimos en la escuela, hacíamos equipo de trabajo y entonces un día me invita a unas pizzas, pero casualmente esas pizzas estaban enfrente de una capilla. Y casualmente, a la hora que nosotros íbamos saliendo las pizzas, pasaron los misioneros. O sea, realmente no era casual. Él había programado todo para que así sucediera, ¿no? Entonces pasan los misioneros, me saludan y qué tal, y luego ya me empieza a hablar de la iglesia. Esa fue la oportunidad para hablarme de la iglesia. De manera que empecé a escuchar yo las charlas en su casa y bueno, acepté el evangelio rapidísimo en 2 semanas. Luego de que me empezaron a enseñar las misioneras a lo que fue el bautismo, fue así de rápido y así de fácil, ¿no? Como, pues ya estaba, él ya lo tenía planeado así, entonces de esa manera yo conocí el Evangelio. Entonces, ¿Fuiste la única que se bautizó en tu familia en esa ocasión? en esa ocasión sí, y después se bautizaron 2 de mis hermanas, que son las que son miembros actualmente. Ok. Oye, cuando me dijiste 11 hijos y todo, si me hubieras dicho, éramos miembros de la iglesia, te lo hubiera creído por la cantidad No, de hijos. Entonces, no. conociste la iglesia ya joven. De Cuando, 17 años. cuando llegaste a Chihuahua, entonces tenías poco tiempo de miembro. Sí, justo me había bautizado yo en enero y me fui a vivir a Chihuahua por agosto. Así es que realmente empecé mi vida dentro del Evangelio con este cambio de ciudad y pues muy padre. ¿Sabes qué es bonito también? Que David no tenía tanto tiempo de miembro. No, 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 de hecho, él se había bautizado, se bautizó y al año se fue a la misión, sin permiso, por cierto. Y entonces cuando nos conocemos a través de un amigo en común, Ajá. pues David fue quien nos presentó Uh-huh. y bueno, pues teníamos, como compartíamos un poco historia, ¿no? Él era miembro de la iglesia y uno de sus hermanos, pero su familia tampoco era miembro de la iglesia. Sí, de hecho, nosotros conocíamos a Karina, Uh-huh. a la hermana, a tu cuñada, Ajá. porque estuvimos juntos en la escuela de música y después ella empezó a asistir un poco a la iglesia antes de casarse y después empezaron Alonso y David y entonces a mí lo que me sorprende es, me parecen demasiadas casualidades en tu vida, Nelly, o sea, cómo llegaste a Chihuahua, cómo conociste la iglesia, a mí se hace que si vas, a mí me gusta ver la vida, siento que es más fácil entender los milagros en nuestra vida o el por qué pasan las cosas cuando vemos hacia atrás. En ocasiones estamos recorriendo nuestra vida y no sabemos, ay, ¿por qué vengo? ¿Por qué estamos pasando esto? ¿Por qué aquello? Pero cuando volteas hacia atrás dices, oh, todo tenía sentido por cómo se fueron acomodando las cosas. Claro. Y en pocas vidas lo puedo ver tan claro como lo estoy viendo en la tuya, ¿eh? O sea, me encanta cómo se dio que conociste el Evangelio, cómo te fuiste a Chihuahua y todo eso. Yo creo que es muy padre. Sí, de hecho, cuando a veces platico con los hijos y les cuento historias y al momento de estar contándoles las historias me llega, ¿no? la certeza de por qué sucedieron las cosas así, ¿no? Como una respuesta a esas dudas de ese tiempo. Claro, y no es fácil conocer la iglesia cuando estás joven, o sea, cuando tienes 17 años, no es fácil tomar una decisión así. Tú lo hiciste rápido, estabas preparada, Sí, pero
Sí, De dime. hecho, Chuy, si me permites comentarte, siempre agradezco mucho que hayas sido en ese tiempo de muchas decisiones para mí, para mi familia. En ese tiempo mis padres se separaron y como que la familia se dividió, ¿no? En dos lugares. Y para mí el conocer el Evangelio en ese tiempo me dio la oportunidad de elegir correctamente las decisiones futuras de mi vida. Siempre agradezco mucho que llegó en el momento justo y que estaba yo preparada para recibirlo rápidamente. Oye, qué buena onda tu amigo. ¿Cómo se llama tu amigo que te enseñó el Evangelio? Gabriel Nieblas, yo creo que sí lo conoces. Gabriel Nieblas, no sé. Ajá. Yo soy bien malo Pues para los estuvo un nombres tiempo de aquí. estudiando ahí en Chihuahua. Ajá. Ajá. Qué padrísimo, ¿eh? Y ojalá que Gabriel escuche esta entrevista y sepa, porque al Te final lo lo voy a sabe, enviar. ¿no? Pero cómo a veces un detalle con una amistad sincera, pero un detalle con alguien que acercamos al Evangelio, cómo influye en vidas, porque estamos hablando de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu hijo que está haciendo la misión hoy en día. O sea, cómo son generaciones las que cambian gracias a que alguien tuvo el valor de abrir la boca contigo y de decir, esto es lo que yo creo, ¿no? Claro, sí, sí, sí lo pienso y siempre lo agradezco. Oye, tú eres bien valiente, llegas a Chihuahua y empiezas a estudiar la ingeniería porque es la única universidad que estaba, No, de hecho en Chihuahua, tiempo después, como que había planes de estar, yo estudié la UACH y luego ajá, también estaba la opción de estudiar en el TEC 2, como le ajá, llaman, pero en ese tiempo solamente estaba esa opción de la UACH. Hice mi examen hacia ciegas y me quedé, ¿no? Y bueno, pues ahí fue donde yo pienso que me apegué muchísimo a instituto porque no conocía a nadie más, ¿no? Entonces solamente conocía a los miembros de la iglesia. De hecho, lo primero que hicimos al llegar a Chihuahua fue ir a instituto, buscar a la iglesia. Y entonces allí ya nos recomendaron con quién ir para alquilar en ese tiempo alquilamos una habitación, yo alquilé una habitación con una familia y ya de ahí pues a conocer gente. Pero estuve muy, muy apegada a la gente de instituto porque pues estaba prácticamente sola ahí en sí. Chihuahua. Ajá. Sí, y ahí es, digo, ahorita mencionabas a David Caballero, que en paz descanse y que obviamente muy cercano a ambos. Él era muy amigo de David, pero había un grupo muy padre en el instituto en esos años. Yo Sí, apenas estaba entrando, por la edad apenas estaba entrando, todavía no me iba a la misión, pero había un grupo muy padre, o sea, un grupo muy, muy unido, muy cercano. Igual, para mí era muy importante, después de cualquier actividad me iba a instituto, ya sabía que iba a haber alguien con quien jugar o con quien platicar o entrar a alguna clase, entonces, creo que aquellos que supimos aprovechar el instituto de nuestra juventud, nos influenció mucho para tener verdaderos amigos, ¿no? de hecho hemos comentado en varias ocasiones que muchos de los amigos que cultivamos ahora mismo los conocimos allí, ¿no? Entonces ahora no Siguen en somos contacto solamente, en Juárez con Jorge Pérez, ¿no? Y con el Chihuas. sí, sí, te digo, ahora no solamente somos este grupito de 5 o 6 personas, sino que somos familias completas, ¿no? Así es. Dentro del Evangelio. No, qué padre. Y digo, aquí cabe recalcar la importancia de la amistad, como cuando encuentras verdaderos amigos en tu juventud, siguen siendo amigos por siempre, por años, y como tú dices, familias completas y todo. Y luego todos están en Juárez, voy a tener que regresar Sí. para allá. Ok, Nelly, y bueno, estudias la ingeniería en Chihuahua, ¿la terminaste ya casada? No, bueno, me casé en el ¿Terminaste último antes de...? semestre, Ok, bueno, el último año, porque yo ya tenía el plan, te digo, porque te desde muy casaste bien pequeña. jovencita, ¿eh? Sí, sí, de hecho, es que te digo, yo tenía plan de que quería ser científica desde pequeña, ¿no? Entonces, cuando yo entré a la universidad, una de las cosas que busqué es como a ver qué más había, ¿no? Entonces supe de estos intercambios que había y tuve la meta, necesitaba cumplir ciertos requisitos. Entonces fui de los primeros experimentos que enviaron a esa universidad porque de hecho una de las cosas que pasó es que me asignaron puras materias que eran de posgrado. Y entonces las personas que estaban en posgrado llevaban 1 o 2 de esas asignaturas y a mí me pusieron 5 de esas. Entonces, una de las decisiones que tomé en ese tiempo
fue casarme e irnos, ¿no? Porque estaba esta oportunidad que yo había trabajado pues años para poder conseguir esta oportunidad, y entonces fue el tiempo en el que yo empiezo a salir con mi esposo, que realmente nosotros salimos muy poquito tiempo. A los 3 meses de empezar a salir ya estábamos comprometidos y empezamos los planes de boda y todo eso. Y entonces cuando a mí me llega la aprobación, la beca para ir a estudiar en la Universidad de McGill, pues ya estábamos con los planes de boda encima, ¿no? Y entonces estaba yo muy triste porque yo sabía que pues que no iba a continuar con eso por lo que había trabajado por muchos años. Y en una ocasión que nos vimos, yo le comenté, ¿sabes qué? Mira, tengo esto y me quiero ir. Entonces había que decidir, pues, si continuamos con la boda, y me esperaba que yo regresara después de un año. Y entonces para esto mi esposo me llevaba algunos años, él ya estaba trabajando, tenía un trabajo estable ya de responsabilidad, y entonces él me daba una tercera opción, porque yo la opción era como dejarlo ir y perder esa oportunidad, o irme y regresar, ¿no? Suspender boda. Y él decide renunciar a su trabajo y me dice, pues me voy contigo. Entonces renuncia a su trabajo, nos vamos los dos a Montreal, y pues fue terminar yo la carrera. Él empezó a estudiar allí inglés, y entonces pues así terminé yo la carrera allí en Él es Montreal. ingeniero en electrónica, ¿no? Él también tiene una ingeniería Electromecánico, así es. electromecánico, sí, porque también David es muy inteligente, o sea, yo sé que siempre fue, por eso estaban tal para cual, o sea, los dos estudiosos, dedicados, inteligentes, pues, pero ¿sabes qué es lo más sorprendente, Nelly? Que encontraste a alguien que te hiciera segunda. Sí, sí, es bien importante eso. Siempre cuando me preguntan, es que cuando tomamos un puesto nuevo de trabajo, sea él o sea yo, sabemos que es un puesto de familia, porque no lo voy a llevar yo sola, no lo voy a llevar sola él. Y esto ha sido pues desde que empezamos, ¿no? Tomar ese tipo de decisiones de dejar un puesto de responsabilidad pues, para seguirme el rollo, porque yo sí tenía bien claro que quería hacer el posgrado. Entonces esto era parte, ¿no?, del caminito que íbamos a seguir después. Regresando de Montreal, empezamos bueno, estuve teniendo hijos porque tuve 2 hijos. Me traje uno de allá de Montreal, y tuvimos, o sea, los dos, nació aquí en Chihuahua, y el otro de inmediato, ¿no? Estuvimos 3 años. Estuve 3 años embarazada. Okay. Y ya tuve los hijos, y en el mismo tiempo pues trabajando por los trámites para continuar con el posgrado, ¿no? Porque pues tiene que ver con los exámenes de inglés, y que tienes que ahorrar y tienes que aplicar para becas, etcétera. Entonces todo ese proceso pues lo hicimos juntos. El posgrado se fueron a España. Sí, de hecho, David eligió la universidad porque los dos estábamos buscando estudiar juntos, ¿no? O sea, Okay. yo sabía que quería elegir. Yo en ese tiempo elegí matemática aplicada, porque yo quería estudiar el crecimiento tumoral. Entonces era el programa que más se adaptaba a la universidad que él había elegido. Y ya estando allí, llegando, me dijeron, es que tú con tus antecedentes que tienes académicos y tu facilidad de programación, tú vas más con el perfil de ingeniería biomédica. Entonces, desde el principio inicié la maestría con ingeniería biomédica y continué en ese ámbito. Pero te digo, muchas de las cosas que yo hago actualmente y que hice en ese tiempo, las aprendí tanto con lo de programación como lo que estudié yo en la Universidad de McGill. Realmente, pues, siempre que me preguntan mis estudiantes donde yo, mi especialidad que hago, aunque sea ingeniería biomédica, me dedico al procesamiento de imagen médica, es decir, buscar patrones, ya sea para detectar patologías o para segmentar pues un tumor o para separar tejidos sanos. Eso es procesamiento de imagen médica. Yo eso lo aprendí allí en McGill, y con la facilidad de la programación. Fíjate cómo es sorprendente el caminito, ¿no? O sea, tu accidente de niña, el que estudias programación por accidente a los 11 años, el que entras a la universidad en Chihuahua y luego te vas a Montreal, bueno, Sí, a Montreal. Canadá. Y entonces todo eso te fue preparando para lo que te dedicas ahorita, que bueno, terminas la maestría y el doctorado en ingeniería biomédica. Ahora, ¿quiénes son tus alumnos? ¿Qué carrera están estudiando los que aprenden contigo? Ya me dio Ingeniería curiosidad. biomédica también.
O que a pura ingeniería biomédica. Ingeniería biomédica, así No sé es. por qué estaba pensando que igual y puedes tener entre tus alumnos médicos y cosas por el estilo, pero entonces estás enfocada Algunas, solo en ingeniería biomédica. algunas asignaturas las compartimos con algunos estudiantes que son del Instituto de Ciencias Biomédicas, químicos, biólogos y eso, pero mayormente lo que yo enseño, mi especialidad específicamente, lo hago con estudiantes de ingeniería biomédica. Y me imagino, digo, no, suena como una carrera bastante complicada, ¿eh? Entonces me imagino que Sí no es es. tan sencillo, no es tan fácil, debe mezclar mucho, obviamente toda la biología y todo esto con las matemáticas, Así entonces es. no es tan sencillo. Ciencias básicas de la vida, de las matemáticas, de la ingeniería, las combinas y haces un robotito. Un ingeniero biomédico pues sale muy, muy bien preparado. Ajá, sí. Yo creo que es de las ingenierías más complicadas que hay y más completas, ¿no? Obviamente puedes especializarte en alguna de las subdisciplinas, ¿no? Porque hay diferentes. Yo me especializo, como te comentaba, en el procesamiento de imagen médica, pero así también hay desarrollo de dispositivos médicos, por ejemplo, instrumentación médica, desarrollo de prótesis, órtesis, que es la ingeniería de rehabilitación, el desarrollo de, no sé, medicamentos, por ejemplo. Entonces hay muchas disciplinas y en esta carrera aprenden como las bases de todas las disciplinas y ya cuando hacen su proyecto de titulación se enfatizan más en una de estas. Ahora, Nelly, ¿qué tan complicado fue para ustedes como familia el estar en España estudiando? Porque fueron algunos años, fue acabar la maestría y el doctorado. ¿Qué tan Juntos, sí. complicado fue? ¿Qué tanto tuvieron que sacrificar para estar estudiando? Y lo estudiaron ambos, ¿no? Sí, la verdad es que sí fue un camino bien difícil porque estuvimos becados por un tiempo, tuvimos una beca del Consejo, del CONACYT, del Consejo Del Nacional de sí. Ciencia y Tecnología, eh, pero está limitada esa beca, obviamente, y nosotros nos fuimos con 2 niños. Entonces, cuando llegamos allí, nos pusimos de acuerdo para tomar cada una de las asignaturas, que un día uno se desaparecía desde tempranito de la casa y no volvía hasta la noche, 10 de la noche, ¿no? Y al día siguiente le tocaba al otro, ¿no? Entonces nos dividíamos pues la jornada del que se quedaba, pues le tocaba comida a niños y todo lo demás, ¿no? Y el que seguía, pues se iba a estudiar. Pero sí era pesado porque estaba muy limitada, ¿no? La beca, entonces había que complementarla con trabajo. Entonces hicimos varias actividades, pues de enseñanza. Por ejemplo, yo me apunté era como una empresa donde tú te apuntabas con todas las clases que podías dar y entonces te llamaban y decían, bueno, en este lugar hay un joven que requiere matemáticas o cálculo o física y así. Entonces yo iba y enseñaba las clases. Entonces así la verdad es que corríamos mucho, estábamos flaquísimos porque nos ejercitábamos un montón. A veces se nos pasaba el tren y había que bajarse del tren y correr, no sé, 3, 4 kilómetros para ir a recoger a los niños, porque había que recogerlos a cierta hora. La verdad fue mucho sacrificio, pero disfrutamos muchísimo. Viajamos mucho, tuvimos la bendición de poder juntar siempre dinero para poder viajar, o sea, teníamos una buena economía, pues así batallamos. A veces nos hacemos el bullying de que éramos estudiambres, pero sí nos organizábamos bien. Y entonces, si teníamos trabajo extra, pues ahorramos y nos fuimos a pasear por Europa, con los niños en la carriola y pañales y juguetes y comida de mochileros, o sea, no a nivel así VIP, pero... ¿Qué ciudades de Europa conocieron? Qué envidia me está dando, ¿eh? Pues hemos ido, pues, a Bélgica, fuimos también a Francia, París, fuimos a Italia, estuvimos en Roma, en Inglaterra, estuvimos allí, Preston, estuvimos también en Londres, en Portugal también fuimos, creo que, a ver si me acuerdo de más, pero sí. Hombre, pero si con esas ya tienes bastante, qué bonita oportunidad que tuvieron. ¿Qué edad tenían tus hijos? Cuando me los llevé, uno tenía 1 año y el otro tenía 3, justo los había cumplido. Se llevan 1 año y medio entre ellos, entonces me los llevé pequeñitos. Realmente su primera enseñanza de ellos fue allí, o sea, la primera vez que entraron a la escuela y
De hecho, ahora que estábamos haciendo los ensayos para la universidad de mi hijo que está en la misión, estábamos recordando, porque parte de los ensayos pues habla de las cosas que ellos han hecho, ¿no? Y por ejemplo, ellos hablan 6 idiomas y yo pienso que la facilidad que ellos desarrollaron para los idiomas es porque su primera enseñanza fue en un idioma extranjero, que era el catalán. Nosotros obviamente hablábamos en casa español y ellos aprendieron en catalán. Entonces eso les habilitó sus pequeños cerebros para que pudieran aprender y aprender idiomas, ¿no? De ahí ya se fueron con el inglés y luego con el francés, luego con el japonés y el alemán. Entonces, pienso que esa fue una de las facilidades que ellos tuvieron como niños, ¿no? De aprender los idiomas. Y es que queramos o no, Europa es la cuna de la civilización moderna. Entonces en Europa la mayoría de la gente es muy preparada y encuentras personas que hablan 3, 4 idiomas prácticamente sí, y es lo normal, país. Ajá, prácticamente en cualquier país. Entonces eso, el darles la oportunidad de tan chiquitos estar en ese ambiente y más ustedes estudiando la maestría y con todo el sacrificio que estaban haciendo, pues solamente les abrió el panorama del mundo. La ventaja que veo yo en tus hijos es que ellos ven el mundo de una manera más global que alguien que nunca ha salido de su país. O sea, sí. Ellos ahora entienden la diferencia de culturas, que es la riqueza de las culturas que se da en Europa. Y bueno, les diste el mejor regalo que les puedan dar como padres, que es precisamente ese feeling y ese crecimiento en la educación desde pequeños. Sí, de hecho, te comentaba, realmente fue difícil porque es una frieguísima estudiar con niños. Es mucho trabajo. O sea, lo bueno es que éramos muy jóvenes. Yo empecé el doctorado con 25 años. O sea, súper joven y tenía todas las fuerzas físicas, ¿no? Para poder soportar ese tipo de carga, porque sí era una carga extenuante, ¿no? Para ese tiempo, que obviamente a esta edad no la aguantaría por nada, ¿verdad? Pero estábamos los dos físicamente y mentalmente preparados para ese tipo de trabajo. Luego allí en España tuvimos a nuestra tercera hija. De hecho, todos mis hijos les ha tocado ir a la universidad en portabebé, porque no siempre se podía quedar en casa por algún compromiso u otro, teníamos que llevarnos a los niños. Entonces los niños siempre han asistido a la universidad desde que tienen conciencia, ¿no? Inclusive te digo, en el portabebé teníamos una carriola y echábamos a los 2 niños. En la carriola no era para 2 niños, era para uno. Pero como era más práctico, ponía yo uno atrás y otro delante y abajo juguetes, pañales y comida, y así me los llevaba todo el día, ¿no? Pero era muy padre porque ellos aprendieron a moverse así. O sea, realmente no parecía que tuvieran niños porque ellos estaban acostumbrados a viajar en el tren, en el autobús, y estar quietos dentro de una clase donde estaban enseñando a alguien, ¿no? Había muchas personas alrededor, entonces se acostumbraron a eso. Y después por la tarde pues nos íbamos a la playa. Entonces era fantástico. O sea, esos tiempos yo los recuerdo con mucha añoranza y realmente hemos sido muy felices en ese proceso, ¿no? De estar estudiando. Y te digo, cuando estaba yo terminando la maestría fue que nace mi tercera hija. Ella nació allí en Barcelona. La cuarta ya nació acá en Ciudad Juárez. Entonces tienes tus 4 hijos por todos lados. O sea, unos se encargan en Canadá y luego todos te los llevas a España, nace ya la otra, el otro en Juárez. Bueno, padrísimo. ¿En qué hizo la maestría David? David hizo la maestría y el doctorado en procesos de innovación tecnológica. El desarrollo de productos, todo el proceso del desarrollo de productos, del diseño de productos, la validación de productos, y es a lo que se dedica. Él de hecho trabaja en el departamento de diseño de la universidad, en el programa, en la licenciatura trabaja en diseño industrial y él es el coordinador de la maestría en diseño de producto, precisamente. Y esa es otra cosa que me llama la atención, Nelly. Bueno, hacen el sacrificio, los dos avientan la maestría y el doctorado estando allá, como ya nos platicaste, con los niños chiquitos, con todo esto, pero después deciden regresar y dedicarse a la docencia, a la investigación en la universidad. ¿Por qué deciden esto? Sabes que, bueno, uno de los compromisos de ser becario con CONACYT es regresar al país, pero realmente nosotros conocimos a muchos compañeros que se quedaron
no solamente en España, sino que se quedaron en otras partes de Europa. Es muy atractivo trabajar en Europa porque obviamente el sueldo es mayor, las oportunidades de crecimiento son mejores porque te puedes dedicar a ser solamente investigador. Pero realmente nosotros hemos comprobado como familia que si no hacemos las cosas bien, no nos va bien. Y lo tenemos súper claro. Y conocemos gente que a lo mejor hace trampas y les va bien. Y a nosotros nunca nos ha ido bien haciendo trampas. Entonces, nosotros decidimos por convicción que debíamos cumplir con el compromiso que teníamos y regresar a México. De hecho, cuando regresamos, casi nos volvemos a España porque llegamos en un momento muy difícil para Ciudad Juárez. Era la ciudad más peligrosa del mundo en ese tiempo. Nos tocaron algunos problemas de violencia de manera personal y así decía yo, me quiero ir a mi casita, ¿no? Allá. Y los niños pues nos podían salir al parque y así cosas, ¿no? Ellos habían crecido con esa libertad y luego llegar aquí sí fue un shock. Sin embargo, llega un momento en el que comprendemos que aquí pertenecemos. Esta es nuestra ciudad, este es nuestro país y llegamos a tener una certeza de que teníamos como una misión aquí en este lugar de México específicamente. Nos regresamos de hecho con el trabajo, aplicamos a una plaza para la UACJ que era de tanto de profesor como investigador. Entonces, pues ambos hemos estado trabajando en eso desde que regresamos. Te digo, fue difícil al principio, pero aprendes a amar a Juárez. Al principio, pues dicen, ¿qué es lo mejor de Juárez? El Paso, dicen. Realmente no. Soy juarense y ya este es el lugar donde he vivido más años en mi vida. Llevo 14 años aquí, que ahora los cumplo este verano, y soy juarense, o sea, no, eso ya no me lo quita nadie. Y he aprendido que la gente de Juárez, pues es gente trabajadora, es gente dedicada, somos más los buenos que los malos, y bueno. ¿Qué te puedo decir yo, Nelly? Juárez es una ciudad maravillosa. Yo me fui de Chihuahua a Juárez, de ahí salí a la misión y ahí regresé. Y aunque me fui a Chihuahua un par de semestres como estudiante, volví a Juárez y mi esposa cuando nos casamos decidimos quedarnos en Juárez. Tengo muy buenos amigos ahí, o sea, la gente es lindísima. Uh-huh. Y te apuesto que si empezamos a hacer lista de amigos en común, tenemos muchos, sí. De todas las estacas. Y todos mis hijos prácticamente nacieron cuando vivimos ahí. Ya nada más Australia nació cuando vivíamos en Chihuahua, pero regresamos al Paso a que naciera allá. Todos mis hijos nacieron ahí en el Paso. Y sí te puedo decir que es una ciudad maravillosa, la gente lindísima, la iglesia bien fuerte, miembros súper serviciales, y no por hacer menos a ninguna otra ciudad, pero en pocos lados encuentras esa fortaleza de miembros como en Juárez, de liderazgo y todo. Yo también estoy enamorado de Ciudad Juárez, más de lo que te imaginas, y aparte la comida bien rica, hay cosas que solo encuentras ahí, como la colita de pavo, en ningún otro lado la puedo comprar, y es algo de lo que más extraña. Ahora, Nelly, regresan, sé que el CONACYT te pide que regreses a tu país por cierto número de años. Solamente 6 meses, de hecho. Okay. Entonces, realmente yo a los 6 meses ya podía regresarme. Sí, pero ya. Pero en este caso ya echaron raíces, ya se sienten. Sí, claro. De hecho, y aparte, pues uno va creciendo en su carrera también. Entonces, te vas comprometiendo más y estás viendo frutos, ¿no? Entonces, ambos empezamos no solamente somos profesores investigadores, sino que también ahora tenemos un puesto administrativo. David te dicta, como te comento, está como coordinador de un posgrado y yo estoy como coordinadora de investigación y posgrado. Como estamos en institutos separados, yo estoy como coordinadora de investigación y posgrado del Instituto de Ingeniería y Tecnología. Es difícil avanzar en la carrera de investigación en México porque no existen los recursos para eso. O sea, son muy pocos los recursos dedicados. Sin embargo, pues a duras penas se pueden lograr éxitos. Existe el Consejo Nacional, el CONACYT, pues, y la meta como investigador es que tú puedas pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, un porcentaje muy bajo de quienes llegan a ser doctores pertenecen a este sistema. Entonces, el trabajar en este sentido como investigador
una de las metas es ir avanzando en el Sistema Nacional de Investigadores, y no solamente por tener el reconocimiento, ¿no? Porque también ganas más dinero, pero también te haces de mayor prestigio porque empiezas a trabajar con redes de investigación. Es parte del trabajo, ¿no?, que tienes que estar realizando, y esas redes de investigación no solamente son nacionales, sino que son internacionales. Entonces empiezas a trabajar en distintos, con distintas personas, investigadores alrededor del mundo, y eso pues te hace de un currículum en el mundo académico. Y aquí me surge la duda, Nelly, ¿qué disfrutas más? Porque tú das clases, entonces debe ser muy satisfactorio de repente ver a alguno de tus alumnos que sobresale o que está logrando cosas impresionantes. Pero además haces investigación y debe ser una satisfacción enorme el que alguno de tus tesis o investigaciones, no sé cómo se diga, soy ignorante en la materia, de tus proyectos se publiquen o trasciendan o lleguen a algo más, pero además eres coordinadora, o sea, eres administradora y coordinas ahí un poco en el área de investigación también. ¿Cuál de estas 3 actividades que haces en la universidad disfrutas más? La investigación, totalmente. Okay. Y ahorita en mi tiempo como coordinadora, la verdad es que estoy súper saturada de compromisos. Sobre todo administrativos, ¿no?, que hay que estar en muchos lugares, en muchos comités, participando, ¿no?, apoyando a tomar decisiones, porque no siempre pues las tomas tú. Ojalá que fuera uno el quien las tomara. Me encanta dar clases, pero me encanta mucho más hacer investigación. Yo me pierdo cuando hago investigación, y desafortunadamente ahora con mi puesto administrativo, mi investigación no tengo que ser a deshoras o en vacaciones para no bajar mi nivel. Como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tienes como no una cuota mínima, pero sí una cantidad de investigaciones que deben ser publicadas. Y no solamente es llegar a conducir una investigación, sino si tú haces una investigación y no la publicas, no la comunicas, es como no tiene validez, porque entonces, ¿quién se beneficia de los resultados que tú estás obteniendo? Y más si estás hablando en el ámbito de la salud. Es una satisfacción publicar, pero es una satisfacción más que investigadores alrededor del mundo citen tu trabajo, o sea, que tu trabajo les sirva de base para ellos continuar sus investigaciones. Eso es mucho más satisfactorio. Pero de lo que me comentabas ahorita, a mí me hace muy feliz saber de los éxitos de mis estudiantes. Tengo estudiantes a quienes he dirigido sus proyectos de titulación, que están actualmente en muchas partes del mundo, pues rompiéndola, ¿no?, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, que son líderes en el ámbito, y eso, sabes que muchas veces el trabajo de un académico se demerita mucho porque pareciera que no tiene un impacto suficiente, o porque no estás generando económicamente mucha cosa, ¿no?, como se dice. Sin embargo, para mí sé que sí estoy contribuyendo a esa sociedad, sé que estoy formando jóvenes con principios, porque aprovecho yo para predicar el evangelio, no a veces abiertamente, pero sí a través de mi ejemplo, ¿no? Y una de las oportunidades más grandes que tengo es que yo dirijo la asignatura de bioética, ¿no? Y ahí tratamos temas diversos, pues de todo, ¿no?, que tenga que ver con la experimentación y también con la conducta humana, ¿no? Y allí yo aprovecho y hablo, ¿no?, de mis creencias, de lo que yo espero, ¿no?, de lo que debería ser un ciudadano correcto, y eso también es una aportación a la sociedad. Claro, y una aportación muy valiosa, porque al final el hablar de valores, el hablar de ética es importante en cualquier profesión, te dediques a lo que te dediques. Fíjate que en esto de la investigación, y de la docencia y todo lo que haces, tengo entendido, al final, digo, no están muriendo de hambre, o sea, les pagan suficiente para sus necesidades, pero pues obviamente sabes que no van a ser millonarios, ni que si están en la universidad, pues no van a de repente a dar el brinco y decir, ah, mira, Nelly y David son archimillonarios, ¿no? Entonces es una labor que yo en lo personal aprecio mucho, y que creo que lamentablemente en México no es tan bien remunerada o tan bien reconocida como en otras partes del mundo, pero al final empiezan a mejorar las cosas, y ustedes de alguna manera están sembrando y ayudando para que futuras generaciones
sigan apostando a la investigación, al desarrollo, porque el desarrollo de los países viene a través de la innovación y a través de la investigación, y si no hay esa investigación, difícilmente el país progresa. O sea, no podemos estar nada más dependiendo de la investigación de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que la labor que están haciendo ustedes es súper, súper valiosa, y solo como comercial, para aquellos que nos escuchan en otras partes del país, probablemente la UACJ no es una universidad tan conocida, pero aquellos que hemos vivido en Juárez sabemos el tamaño de universidad que es y lo importante que es. O sea, es una gran universidad. Me gustaría que platicaras un poquito lo que ha sido para ti estar en la UACJ. O sea, ¿qué ventajas has visto? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta universidad que es tan importante en el norte del país? Simplemente nosotros tenemos investigadores, más del 50% de los investigadores de todo el estado se encuentran en UACJ. Nuestros posgrados, los equipos que tenemos compiten con equipos alrededor del mundo, y te lo digo porque sí he estado en otros laboratorios alrededor del mundo, y los equipos, muchas veces que vienen investigadores de otras partes, dicen, wow, o sea, tú tienes un microscopio electrónico de barrido, ¿no? Y eso es algo como, wow, casi nadie lo tiene, nosotros lo tenemos. Entonces, los equipos, los investigadores, te digo que sí nos hemos visto muy limitados en esta administración, porque han reducido mucho los montos, sobre todo para proyectos, y en esos proyectos es donde realmente tú adquieres los equipos, ¿no? Porque los equipos los tiene la universidad por los investigadores mayormente. Entonces, como tenemos investigadores, pues se apoya más, ¿no? Una parte la pone la universidad y otra parte la pone el gobierno federal, por ejemplo, o fondos externos también. Esto yo creo veo sobre ventaja. Yo he dirigido tesis de doctorado en UTEP, y realmente no tenemos nada que pedir a la formación que damos a nuestros posgrados. O sea, yo estoy, siempre hablo bien de la UACJ, siempre voy a hablar bien de la UACJ, porque es mi casa, ¿no? Es mi trabajo, y me encanta trabajar allí. Obviamente que no todo es como dice todos, no todo es dulzura, ¿verdad? Porque pues en todas partes hay cuestiones que deberían mejorarse, como en todo, ¿verdad? Pero sí creo que es la mejor universidad del estado, ¿no? Y de muchas del norte del país. Sí, es una gran universidad. La tiene complicada porque obviamente la UACH está en la capital del estado, UTEP está pegadito en El Paso, pues la UACJ ha ido creciendo, y en todas las áreas. O sea, en deportes también es una universidad muy fuerte, en todas sus carreras sigue impulsando. Entonces yo creo que llegaste a una muy buena universidad. Creo que difícilmente en alguna otra parte hubieras tenido tanto apoyo o tanto crecimiento como lo han tenido estando ahí en Ciudad Juárez, ¿no? Ahora, Nelly, hablando un poco de la iglesia, ¿qué tan complicado ha sido ser investigadora, ser profesora, igual David, que están los dos tan metidos en el área académica, y combinarlo con un equilibrio en su vida para poder seguir asistiendo a la iglesia, para servir en la iglesia, para educar a sus hijos en la iglesia? ¿Qué tan complicado ha sido? No, de hecho, ha sido una ventaja por los horarios que tengo. El horario académico está muy padre porque nunca vas a trabajar un domingo, pues empezando por eso, ¿no? Sí hay algunas, no dificultades, pero sí algunos retos. Siempre me cuestionan cómo puedo ser científica y creer en Dios. Pero no, o sea, realmente yo siempre lo digo, que a mí aprender más sobre las ciencias exactas y sobre las ciencias aplicadas me ayuda a comprender más la omnisciencia de Dios. Y ya, o sea, no me ayuda a cuestionarla, sino que entiendo más cómo se crearon las cosas, ¿no? Por decirlo de una forma. No creo que hayamos tenido retos por la religión en la universidad. Al contrario, todos saben que somos miembros de la iglesia, y eso nos ha dado una muy buena reputación de que saben que somos personas en las que pueden confiar, ¿no? O sea, sí nos han tenido confianza para poder trabajar en diferentes ámbitos dentro de la universidad. Entonces, realmente no ha sido un reto ser miembro de la iglesia, ha sido una ventaja ser miembro de la iglesia. Y sí es muy pesado a veces, ahora que tenemos el puesto administrativo, compaginar todas las actividades.
una cosa que bromeamos mucho David y yo es que el seminario es el demonio porque es a las 5 de la mañana y entonces pues a veces estamos corriendo hasta las 10 de la noche, ¿no? Haciendo trabajo y eso, y a las 5 otra vez hay que estar ahí en seminario, ¿no? Pero, a ver, Y así luego es el que tienes a tus hijos tan seguiditos, van a ser muchos años de seminario. O 15 sea, años de seminario. sí. 15 años y todavía me faltan 6. Así es que ya más o menos vamos avanzando, ya al menos los grandes ya se graduaron del seminario y bueno, ahorita seguimos con la hija mayor. Pero, a ver, al final siento que hemos sido muy, muy bendecidos en ese sentido, que no hemos tenido que decidir cambiar nada para vivir el Evangelio, al contrario, nos ha dado muchas, muchas ventajas. Nos ha dado también, como entre nuestras actividades como docentes, bueno, no solamente somos docentes, sino un profesor tiene que ser docencia, gestión, que tiene que ver con todo lo administrativo, investigación, que ya habíamos hablado, pero otra parte que es una cuarta parte de nuestro trabajo es la tutoría. Entonces te asignan un grupo de estudiantes desde que ellos entran hasta que salen y entonces tú tienes que ir dirigiendo su vida académica. Si el estudiante tiene algún problema socioemocional, tú tienes que derivarlo, ¿no? A algunos servicios, por ejemplo, de ayuda psicológica, o si tiene algún problema económico, pues tienes que ayudarle a aplicar a las becas. Y luego, en cuanto a su carrera académica, pues tienes que buscarle oportunidades. Yo siempre a mis estudiantes que son fieles y que vienen a las tutorías, porque no todos vienen, los mando de intercambio. Digo, esto te va a quitar así como los caballos de carrera, no sé cómo se llaman estas cosas que le ponen a los lados, te va a quitar eso y te va a ampliar mucho la visión de lo que vas a querer en tu vida. Porque entonces, es lo que a ti te abrió las puertas, o sea, el conocer sí, así es, Canadá y el conocer España te abrió el panorama del mundo que tú le puedes transmitir a tus estudiantes como lo has hecho con tus hijos. Entonces te digo, al tener una vida en orden, el tener una familia, te ayuda para que tú puedas apoyar a los jóvenes, ¿no? Que están en un momento difícil de su vida, donde están tomando decisiones que van a repercutir en su vida personal y profesional. Entonces esto, te digo, el Evangelio ha sido una ventaja porque para nosotros ya no es complicado eso porque ya lo hemos aprendido por muchos años. Claro. Oye, Nelly, me platicaba David que les acaban de dar un llamamiento de área muy padre. Platícame un poco, me emocionó mucho cuando me dijo. Fíjate que llamaron un comité consultivo para los misioneros retornados en varios ámbitos. Llamaron representantes de todo el país. Bueno, esto es un llamamiento del área México. Y en los perfiles de los hermanos y hermanas que van a servir en este llamamiento son mayormente emprendedores que tienen sus propios negocios, políticos también y personas que tienen carreras consolidadas. Entonces también uno de los ámbitos que se quiso cuidar para este comité fue el académico. Entonces en ese sentido nos llamaron a nosotros para servir. Vamos iniciando, estamos trabajando apenas con el comité. Fue una experiencia pues padrísima. Conocimos al de Wong ahora en febrero pasado. Para mí fue la primera oportunidad de haber estado con un apóstol. ¿Qué se siente, Nelly? Digo, yo estaba en un par de ocasiones. Brilla el Wong. Sí. Sí, o sea, es un espíritu bien padre, ¿no? Y no sé, fue muy directo con lo que quiere para este comité y para nosotros pues es un privilegio poder empezar a trabajar, porque todavía a veces vamos empezando, hemos hecho muy pocas actividades, pero esperamos poder hacer más. Y realmente va a estar bien fácil para todos los que participamos porque vamos a enseñar lo que hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, el propósito es ayudar a los misioneros que regresan a que puedan adaptarse mejor a la vida porque muchas veces cuando se van, dejan una vida, regresan y las condiciones son diferentes y muchos les cuesta adaptarse a este nuevo mundo que no conocen, ¿no? Entonces se van a buscar estrategias para facilitar esta... Y para muchos es difícil decidir, o sea, ¿hacia dónde me voy? ¿Qué hago? ¿Sigo estudiando? ¿Empiezo un negocio? ¿Me caso? Entonces yo creo que la orientación de personas consolidadas
como ustedes y como dices, como políticos, empresarios, les va a ayudar a ver el panorama con un poquito más con una visión un poquito más amplia. Y esa es una gran ventaja, ¿no? Ok, y ahora, platícame, tienes un hijo en la misión. ¿En qué misión está? ¿Cómo te sientes? Está en la misión en Japón, en Tokio Norte se llama la misión. Pues ya regresa en septiembre. ¿Él ya hablaba japonés? Él ya hablaba japonés, así es. Hablaban 6 idiomas, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos están en una escuela donde llevan 4 programas. Llevan todo el programa en español, más las ciencias, porque aquí en México no les piden que lleven todas las ciencias todos los años. Ellos sí las llevan todo el programa, el académico de Estados Unidos. De hecho, es la única escuela acreditada en Estados Unidos, o sea, que está aquí en México, que está acreditada en Estados Unidos, aquí en Juárez, en Ciudad Juárez. Llevan todo el programa académico de Estados Unidos y llevan el francés y llevan el japonés. Entonces, se certifican en los 4 idiomas al finalizar. Ellos estuvieron 6 años en esa escuela antes de irse a la misión, entonces ya sabían el idioma. A mi hijo mayor le tocó servir en el Congo, en África, y enseñó en francés. Entonces ya eso en el Congo, ajá. Por la pandemia estuvo casi un año allí en el Congo, le dio malaria, se trajo la malaria y después a él le tocó, justo cuando inició la pandemia, lo regresaron a casa, lo reasignaron a Tampico, entonces terminó su misión en Tampico. Y mi hijo, el que está ahorita en la misión, también por la pandemia, el primer año lo hizo en Cuernavaca, en la misión México-Cuernavaca, y ya el segundo año lo está haciendo acá en Tokio. Fíjate que es el tercer misionero mexicano que escucho que mandan a Japón. Deben de haber más, pero no hay muchos. Entonces, en la misión donde está mi hijo es el único latino. Así es que... Sí, porque aprender japonés es muy complicado. Yo conozco a uno porque su papá es mexicano, pero su mamá es japonesa. Y él creció aprendiendo o dominando el inglés y el japonés y pues se fue para allá. Y obviamente llegó, sus abuelos viven allá, de hecho. Uh-huh. El otro es uno de Cuauhtémoc que dominaba muy bien el inglés y lo llamaron a Japón cuando yo era presidente de Estaca. Y bueno, pues tuvo que aprender el japonés. Y el tercero que escucho es tu hijo. Entonces, debe haber más, pero no hay muchos que hayan en Japón. Qué padre que tuvo esa oportunidad. Y caigo en lo mismo, Nelly. Cómo el Señor te fue preparando desde niña y luego Chihuahua. O sea, cómo se fueron dando las cosas para que hoy en día tus hijos puedan servir sus misiones, uno en el Congo, otro en Japón, y bendecir la vida de muchas personas gracias a esa preparación que tuvieron desde pequeños. Bueno, Nelly, tanto David como tú, investigadores, académicos, han criado bien a sus 4 hijos, sirviendo en la iglesia. Creo que es una vida, una historia impresionante. A mí me deja muy buen sabor de boca haber escuchado cómo tenía la meta tan clara desde tan jovencita de alcanzar el doctorado y cómo lo hiciste, cómo encontraste el apoyo en David de dejar todo en su momento para seguir tras tus sueños y que después se convirtió en el sueño de ambos. Y me parece muy impresionante cómo sacrificaron lo que tenían que sacrificar, pero para lograr la meta que tenían clara a largo plazo y que están viviendo ahorita, por decirlo de alguna manera, lo que siempre quisieron. Me gustaría, para terminar, porque sé que tienes un compromiso, ¿pudieras darme un consejo para aquellos que nos escuchan? Para aquellos que todavía no deciden, sigo estudiando, ¿no? Aquellos, ya sean jóvenes o no tan jóvenes, ¿qué consejo de vida les darías, Nelly? Yo siempre pienso que lo único que me va a llevar de esta tierra es el conocimiento que adquiera. Obviamente vamos a tener obras y todo eso, pero realmente lo único que te llevas es lo que aprendes. Entonces siempre la respuesta, si debo estudiar, la respuesta siempre va a ser sí, porque así nos quiere Dios, muy, muy preparados, que conozcamos. Y no solamente por lo que nos vamos a llevar, sino por todas las bendiciones que vamos a tener en esta tierra, teniendo ese conocimiento. Vamos a irnos quitando límites, ¿no? A medida de que vas aumentando en el conocimiento y vas teniendo muchas más experiencias gratificantes y puedes prestar mejor servicio. Entonces la respuesta siempre va a ser sí. Estudien, conozcan todo, experimenten todo, conozcan el mundo y van a crecer su testimonio cuando se den esta oportunidad. De verdad es bien...
A mí me honra mucho cuando llego a comprender algo. A medida que pasan los años, pues comprendo menos cosas, ¿verdad? Porque vamos perdiendo ahí unas capacidades. Pero me maravilla muchísimo el que yo lo entienda, me siento súper agradecida. O sea, no es cuestión de presumir ni nada de eso. O sea, todo lo que puedas estudiar no es tanto por llegar a tener un título. Obviamente te vas a beneficiar de eso porque a lo mejor tu economía va a mejorar, pero realmente es porque te va a dar muchísimo poder a ti el tener conocimiento. Pues esa es mi recomendación. La respuesta es siempre sí, si es para aprender algo nuevo. Gracias, Nelly, y gracias por haber aceptado esta entrevista. Batallamos para coordinar la agenda, pero de verdad aprecio mucho que te hayas dado un tiempecito para platicar con nosotros. Y por favor, dale un fuerte abrazo a David. Ojalá que, claro, pueda verlos pronto. Y felicidades por tan bonita familia, por tantos logros que han tenido y por estar viviendo hoy en día tus sueños. Gracias, Nelly. Gracias Jesús por la invitación. Bueno, y esto fue, amigos, Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Estuvo con nosotros Nelly Gordillo y ojalá que hayan disfrutado la entrevista tanto como nosotros. Hasta luego. Hasta luego.